Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas como Son. Hemos invitado a dos juristas de orientaciones diferentes. El primero, Antonio Maldonado, fue procurador anticorrupción para el caso Fujimori Montesinos hace más de 20 años y consultor de organizaciones multilaterales. El otro, el señor Luis Roel Alba, miembro de Acción Popular, ha sido congresista de la República y el autor de un libro reciente justamente sobre temas que nos concernen. Quizás nos dé una palabra sobre el libro que ha mantenido toda su vigencia en vista de los debates que hay sobre los procedimientos penales en el Perú. Naturalmente, quiero comenzar citando un comunicado de la Fiscalía de la Nación que se ha publicado hoy, que dice a la letra: la Fiscalía de la Nación informa que a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales ha requerido a la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, a la que lo llaman presidenta de la República, pero en fin, será el uso, o a su defensa, que cumpla con remitir en el plazo de 24 horas la siguiente información: las 91 normas en original que asegura suscribió entre el 28 de junio y el 9 de julio del 23 y los documentos sobre su estado de salud que motivaron la intervención quirúrgica. Ello en mérito a su declaración brindada el 13 de enero último en la investigación que se le sigue por el presunto delito de omisión de funciones y alternativamente por el delito de abandono de cargo en agravio del Estado. Este nuevo tema de investigación fiscal se añade a otras carpetas que ya están constituidas, una de las cuales ha dado lugar a que la señora Boluarte, presidenta de la República, haya hecho ayer lo que prometió que haría, no asistir a una convocatoria por considerar que se había formulado fuera de plazo. Todo esto tiene lugar mientras que hay un proceso en curso ante el Tribunal Constitucional que ha dado lugar ya a una audiencia en la que el abogado Blume y el abogado García Belaúnde, domingo, han sustentado que de acuerdo a nuestra Constitución los términos para investigar a la presidenta de la República han sido desbordados. De manera que estamos ante una situación incierta con ese documento combinatorio rápido, le da 24 horas de plazo para que presente en original 91 normas que dice haber firmado durante el periodo en que no se la vio y donde hay sospechas de que haya estado bajo el impacto de una anestesia. La impresión que da nuestro país en el extranjero es pésima. Este tipo de debates, esta multiplicación de investigaciones, la actitud del ministro del Interior, al cual le piden el celular, entrega un celular vacío. Cuando la Fiscalía le pide que dé el chip y el acceso a la nube, a iCloud, contesta que no lo va a hacer, que no es legal pedir eso. El ministro del Interior, burlándose de la Fiscalía, porque si no hubiera entregado nada, yo hubiera argumentado así quizá, pero primero entrega algo vacío, y evidentemente iba a suceder. Por supuesto, uno lee la prensa internacional que se refiere a esto, unidos a los otros problemas en el Congreso y demás, y la delincuencia y la criminalidad, estamos muy mal. ¿Por dónde poner orden a esta situación? ¿Qué está pasando en el Perú, señor Maldonado? Usted que ha vivido una crisis que algunos comparan con la actual hace 25 años. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. David, mucho gusto, Fernando. Bueno, es una situación que solo va a empeorar, no tiene solución en el corto plazo. Es en el fondo un tema de poder y de ejercicio de poder, y mientras la coyuntura esté marcada por un gobierno que se obstina en mantenerse en su programa gubernamental y un Congreso que lo apoya, que no ejerce el control que debe ejercer, no hay balance de poderes. Tiene que haber fronteras fijadas por la ley de una manera inequívoca, no es que cada uno pueda interpretar. Bueno, lo que ocurre en los últimos meses, por lo menos, es una erosión muy grave del Estado de Derecho, muy grave, y eso se ve en todo ámbito de cosas, desde las grandes que usted comenta hasta las más pequeñas. Y, por supuesto, tiene notas de gravedad en particular en lo referente a la conducta que usted describe del ministro del Interior, su actitud desafiante ante la disposición de la Fiscalía de entregar información, que desde mi punto de vista al menos es claramente una obstrucción a la justicia, más allá de lo que preceptúa el artículo 409A del Código Penal. Y además, ¿qué es lo que preceptúa?
¿Qué es lo que presentó? Sobre quién, en lo que corresponde a este caso, quien impide la actuación de una prueba, concretamente en este caso la entrega de la información que está en el celular. Comete el delito de obstrucción a la justicia. Es decir, distingo entre el hecho, que desde mi punto de vista es una obstrucción a la justicia, y encima confirmado por una norma del Código Penal que encasilla esta conducta en este tipo penal. Pero claramente es un ministro además que da una pauta para, por poner un ejemplo, cualquiera de los miles de policías que está bajo el Ministerio del Interior, y evidentemente una investigación sobre violaciones de derechos humanos, corrupción, faltas menores, incluso va a ser exactamente lo mismo. Es decir, es entre comillas un ejemplo que va a ser replicado en las instancias inferiores. Los argumentos del ministro no se sostienen. No sé, el colega, el doctor Roel, quizá pueda ilustrarnos, pero la casación citada, la 996-2024, se refiere a prisión preventiva, peligro de fuga. Claro. La sentencia 047-22 del Tribunal Constitucional es un habeas data que no tiene que ver con el tema, en fin. Es decir, y cuando el ministro quiere jugar a procesalista, bueno, ningún ministerio público tiene dos tipos de disposiciones, las ilegales y las ilegales, como dice él. Es una situación realmente que raya en la sorna, en la burla, en la comedia, en el drama, en fin de bueno, cuentas. Y las consecuencias son la mala imagen de su país y la retracción de la inversión extranjera. Pese a que la presidenta haya batallado tanto para viajar a Davos, si las circunstancias son esas, no hay manera de refutar la mala imagen. Señor Luis Roel, usted tiene un enfoque desde dentro de la política, porque ha sido congresista y porque es miembro de un partido, el más antiguo partido con representación parlamentaria, que es Acción Popular. Su punto de vista del panorama general. A ver, yo creo que esta crisis que hemos visto de conflicto entre las instituciones y que lamentablemente ha generado, como bien ha señalado el doctor Maldonado, una erosión institucional y también en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque acuérdense, Vladimir Cerrón dice, yo me pongo a buen recaudo porque no creo en la sentencia del Poder Judicial. El hermano de la presidenta hace unas semanas decía lo mismo y se puso a buen recaudo y no se puso ante el órgano jurisdiccional. Y así vamos a tener diferentes personas que van a ver que si la presidenta, sus ministros no se ponen a derecho, no cumplen con las normas legales, las normas penales, entonces la persona de a pie acaba de decir, bueno, si estos son mis representantes, estos son quienes dirigen el país y pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Y así nadie va a cumplir con las normas. De esta manera, todo lo que en su momento se ha querido ganar, se ha querido recuperar la institucionalidad del país desde la dictadura de Alberto Fujimori en los 90s, se está perdiendo, no solo cuando ellos decían la culpa de este gobierno al gobierno de Castillo, porque es un mismo gobierno. Es más, este quinquenio es del gobierno de Castillo y Boluarte. No es que haya habido una nueva elección, no es de que se haya partido el mandato presidencial, es el mismo mandato presidencial y es este gobierno, Castillo y Boluarte, quien está destruyendo las instituciones y que está dando una falta de institucionalidad como imagen y como ejemplo al resto de peruanos. Y que, pensando en el 2026, es muy peligroso. Ahora, no solamente son justiciables que se comportan de esta manera, sino abogados que sostienen que ese comportamiento es un derecho y que nadie está obligado a entregarse si considera que la decisión judicial es injusta. Uno, y en segundo lugar, sostienen de que haberse dado a la fuga, como el señor Boluarte y el señor Cerrón, no es una prueba que acredite la tesis del riesgo de obstrucción a la justicia o riesgo de fuga, porque se ha cometido después de la sentencia. Claro, de manera que los jueces no pueden tomar en cuenta eso para legitimar lo que decidieron en su momento. Yo creo que algo, y desde, por ejemplo, el lado constitucional, y ya creo que acá el doctor Maldonado, desde el ámbito penal, no hay un derecho de escaparse a una orden judicial o acatarla. No existe en la Constitución un derecho para que un procesado, un investigado, se pueda abstraer del sistema. Pero no hay una sanción si lo hace. Es lo que han dicho esos abogados, varios. No, pero sí hay una sanción. ¿Cuál es?
del sacato a la autoridad. Y acá el profesor nos va a decir lo mismo. El doctor Maldonado. Oye, ¿no? Un delito cuando no se presenta o no acata una orden judicial. Creo que sí. Sí, por supuesto, se podría configurar el delito de violencia y resistencia contra la autoridad, pero más allá de eso, la sanción debió ser, sanción entre comillas, que no lleve ese nombre, no es solamente una forma de decirlo, debió ser que la Quinta Sala Penal Nacional, que revisó la apelación, debió haber confirmado la sentencia del juez Carhuancho. No Pero revocarla. consideraron que no habían argumentos para creer que había riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia. ¿Qué más argumento que el hecho de que este señor en medio de la audiencia de prisión preventiva desaparece? Bueno, justamente lo que han dicho es lo que ha hecho después de la sentencia no se puede tomar en cuenta para justificar la sentencia. Bueno, él se dio a la fuga una vez que la sentencia se pronunció. Entonces no es argumento porque es un comportamiento ulterior. No, eso no es correcto. Acá el Colegio de Abogados debería haberse pronunciado frente a la conferencia de prensa que dio horas más tarde de este hecho su defensa, construyendo artificialmente ese supuesto argumento, que por supuesto no existe. Tal derecho a la resistencia a una decisión arbitraria no existe. Pero además, mucho más grave, porque quienes lo sostuvieron saben muy bien en qué contexto político e institucional estamos en el Perú. O sea, este derecho podría haber sido invocado por la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, procesada arbitrariamente por el gobierno boliviano, o por cualquiera de las personas procesadas por el gobierno de Bukele, o en Venezuela o en Nicaragua. Pero es una falta absoluta de objetividad y una gran irresponsabilidad de parte de estos señores sostener tales tesis. Pero, en fin, el Colegio de Abogados de Lima no ha hecho nada. Tendría que haber dicho algo. Hay otro tema sobre el cual esperamos voces autorizadas, que es el tema que tiene que ver con la prisión preliminar. El gran argumento que usó el ministro de Justicia, en este caso el señor Arana, es que se ha hecho abuso de ella. En el Perú estamos abusando de las prisiones preliminares y preventivas. En consecuencia, es mejor limitarla. Primero, derogarla, hacerla desaparecer. Y ante la presión y el cambio de actitud del Congreso, en este caso, son los congresistas que rectificaron lo que habían hecho, pues el gobierno se ha demorado varias semanas y finalmente ha presentado varias observaciones para limitarla y excluir una serie de casos, una serie de delitos del campo de aplicación, entre ellos nada menos que la corrupción. Ya no se puede imponer prisión. Claro, acá hay dos temas importantes. Primero, acá vemos una actuación perniciosa y bastante, por no decir sospechosa del gobierno, que espera una hora antes de que vence el plazo para entregar la observación. Es decir, se esperó los 15 días hábiles, es decir, 3 semanas, para observarlo, para que durante ese tiempo no se aplicara la norma, para empezar. Y luego, para que demore más, teniendo conocimiento que el Congreso está en receso parlamentario, es decir, hasta abril no puede sesionar el Pleno de manera ordinaria, presenta la observación, ¿para qué? Para que esta norma no sea debatida, no sea dictaminada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y no sea llevada al Pleno y votada. Pero se puede convocar, usted lo Claro, sabe, se puede convocar de manera extraordinaria y con permiso de ¿quién? De la mesa directiva. O que se autoconvoque, lo cual va a ser muy difícil porque a muchos miembros del Congreso tienen conocidos, tienen afiliados, tienen inclusive congresistas que no les conviene que la norma se apruebe. Ese es un momento. El otro momento importante que me parece que es cuando los ministros sustentan por qué han presentado observaciones a lo que ha rectificado o ha querido rectificar el Congreso. Es poner una lista acotada, cerrada, sobre qué delitos pueden o no ser materia de esta figura jurídica. Entre ellos, como bien ha señalado don Fernando, alejados de lo que es la lucha contra la corrupción, porque sacan el delito de corrupción del ámbito de aplicación de la detención preliminar. Cuando el Tribunal Constitucional, ahí sí lo tengo que debatir al ministro de Justicia y al Premier, porque el Tribunal Constitucional en varias sentencias ha señalado que hay un bien jurídico constitucional del buen funcionamiento de la administración pública. Y esto es la lucha frontal contra la corrupción. Y más aún, ya tenemos 2 tratados internacionales que buscan y pretenden la lucha contra la corrupción, que tienen la condición de Tratado Internacional de Derechos Humanos por parte del Tribunal Constitucional. Es decir, que tienen rango constitucional. Entonces,
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, el presidente del Consejo de Ministros, se están equivocando en decir de que porque ha habido un mal uso, un uso desproporcionado de la figura, se tenga que o acotar o eliminar. Porque por un lado, no estás enfrentando el mayor delito que afecta a nuestra administración pública, que es el delito de corrupción. Y número dos, no puedes derogar un instrumento que lo que busca es alejar a los perpetradores de su ámbito de control de lo que se va a investigar. Claro. Señor Maldonado, Sí. usted que ha sido consultor en tantos países diferentes, en todos los países existe una prisión preliminar. No es una novedad del Perú, ¿no? Por supuesto, es un instituto procesal que además es muy antiguo, viene, en nuestro caso, está inscrito en el código, por lo menos en el Código de Procedimientos Penales, y se ha mantenido en las reformas procesales en la región, tanto en América Central como en América del Sur. Es claramente distinto de la prisión preventiva, pero es una medida de coerción personal que en determinados supuestos muy estrictos, bajo control jurisdiccional, puede imponerse. Pero hay que decir, si me permite, que es rotundamente falso que en el Perú, para este tipo de casos, los casos de delincuencia de poder, los casos de corrupción empresarial, se abuse de la prisión preventiva. De 1.100 procesados o un poquito más por ese tipo de delitos, en el caso Lavallato solamente, se ha solicitado, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva en aproximadamente 37 casos. Menos de... Es decir, por supuesto que hay un problema con la prisión preventiva en el Perú y en la región, y eso está reflejado en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso no se puede desconocer. Pero eso afecta a los, digamos, entre comillas, delincuentes comunes, sí, no a este tipo de delincuentes. Entonces, cuando los abogados de estos señores salen con el argumento y están preocupadísimos porque se abusa de la prisión preventiva de sus clientes, están en realidad manipulando una información que se refiere a otro tipo de casos y están utilizando esa otra información respecto a la cual se quedan muy callados para sostenerla frente al tema de sus clientes. Señor Roel, ¿dónde está la solución? Usted es un político, usted tiene que dar soluciones. Está comprometido. A ver, si estuviera en el Congreso, lo primero que haría es que el presidente del Consejo, presidente de la mesa directiva del Congreso le dé el permiso o el mandato al presidente, el congresista Mita de Perú Libre, a que convoque a una sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que evalúen como único tema de agenda la observación a la autora Faeley. Pero Perú Libre es uno de los partidos más interesados en diluir toda la normativa penal. Claro, ¿la otra opción cuál es? La otra opción cuál es? Que el presidente del Congreso con su mesa directiva emita una resolución legislativa que convoque a un pleno extraordinario y con un único tema de agenda, que sería tratar sin dictamen el tema de esta observación de la autora Faeley, lo cual la Junta de Portavoces tendría que pactar y suscribir de que esta va a pasar sin y en este caso el Congreso podría aprobar esta ley por insistencia, promulgarla por insistencia, sí, claro que prescindiendo de las observaciones. Claro que sí, porque tú puedes aprobarlo o te allanas a las observaciones en una votación en la comisión y en el pleno, o dos, insistes con tu propuesta inicial, el autógrafo que llevó el gobierno. Vamos a ver cuál actitud adopta el presidente del Congreso, que es un abogado, Eduardo Zaruana. Palabras finales, Antonio Maldonado. Sí, bueno, es una verdadera lástima esto de la detención preliminar judicial, porque el artículo que propone el documento del Poder Ejecutivo, respecto del cual, como recordamos, preguntado el presidente del Consejo de Ministros, no recordaba cuáles eran los argumentos de su documento de más de 20 páginas, vuelve al artículo original, es decir, no hay ningún cambio. Todo este tiempo se ha perdido inútilmente, irresponsablemente, tanto en el Congreso como en el Gobierno, convenientemente, para proteger a personajes como el vocero presidencial, en este horroroso caso Caliwarma, para volver a una propuesta que es exactamente lo mismo que había antes en el Código Procesal Penal. Pero lo más grave de este documento del Poder Ejecutivo no es eso. Lo más grave son las sugerencias criminológicas, entre comillas, que hace la Dirección General de Asuntos Criminológicos para supuestamente entrar a un debate técnico. Ministerio de Justicia, ¿no? Un debate técnico en el cual, como usted bien ha señalado, doctor Roel, se elimina o se limita la aplicación de esta medida a casos como los de corrupción pública,
pero es más, minería ilegal y otros casos que la nota del comercio del día de ayer ha reseñado. Y hay una serie de enredos respecto que no solo van a afectar a este instituto procesal de la detención preliminar, sino también a la prisión preventiva. Cuando se señala de parte del Ministerio de Justicia que debe intervenir otro juez, distinto a que los hechos, es decir... Complicar el procedimiento. Absolutamente. A propósito del caso Caliwarma que usted ha mencionado, quiero hacer notar que el abogado José Ugaz, que nos habló del caso Caliwarma y acá hace 2 días, ha cumplido con enviarnos un video hecho en Puno, donde se ha grabado a niños afectados por la comida dada por Caliwarma, semanas después de haberla consumido, siguen gravemente afectados. De manera que cuando usted habló del horroroso caso Caliwarma, bastaría con ver ese video para estar completamente convencido de lo que he dicho. Se trata de un caso horroroso. ¿Sabe qué, don Fernando? Sí, claro, solo un segundito. Claro. Sería una justicia poética que a los principales implicados se les obligara a comer esas conservas. A ver cómo les sabe. Bueno, señor Roel. Mis palabras finales solo serían que tenemos que prestar atención a lo que hace este gobierno con este Congreso y que esta alianza, como se dice, matrimonio no raro que tiene este Congreso con este gobierno, le va a durar poco, porque ya se convocan las elecciones en abril y cuando ya se convocan elecciones, ya creo que se van a escuchar otros cantos de sirena en el Congreso. Ojalá este que gobierno. así sea, que aparezcan fuerzas de renovación, nuevas generaciones, a los cuales les repugne la mentira y la corrupción que están prevaleciendo demasiado en nuestro país recientemente. Muchas gracias, señor Maldonado, señor Roel. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.